Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos hoy 4 de noviembre desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. El comienzo de este mes de noviembre nos invita a tener presentes a quienes fallecieron, a los que alcanzaron el cielo como santos, los santos anónimos, y a los que esperan nuestras oraciones para que, purificados por gracia y misericordia, puedan también llegar al reino prometido. Pero también a lo largo del mes, la liturgia y la elocuencia del otoño con su nostalgia se dirigen a nosotros para recordarnos que no tenemos aquí morada perdurable. Dos opciones se nos ofrecen ante la muerte: o acabamiento de todo, o puerta a la vida verdadera. Como diría el poeta, esta es la cuestión. Nosotros hemos puesto como título a nuestro programa de hoy La muerte, entrada en la vida definitiva. Y así es como nos asomamos esperanzados a este misterio del tránsito de nuestra vida terrenal a esa vida con mayúscula a la que somos llamados. La conciencia de que la vida es un corto instante, fugaz y efímero como el curso de las aguas que van a dar al mar, que es el morir, es una experiencia humana presente de manera inevitable en todos los tiempos y en todas las culturas. Jorge Manrique nos legó la actitud cristiana ante la frágil consistencia de las cosas tras que andamos y corremos, y zarandeó nuestras conciencias adormiladas por los 1000 afanes de cada día, invitándonos a despertar, a salir del engaño en que nos enredamos, pues si vemos lo presente como en un punto he sido y acabado, si pensamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Qué alegría estar un día más en este programa, en este tiempo de radio, para hablar hoy de la muerte como entrada en la vida definitiva. Al hilo de lo que comentabas, Andrés, hay que decir que Séneca ya nos había enseñado que la vida es como un punto, y un estremecimiento de melancolía rebrota en el alma cuando Garcilaso nos amonesta: marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera para no hacer mudanza en su costumbre. Los hombres y mujeres del barroco ahondaron en este sentimiento y, a la par que predicaban que la vida es como un sueño del que hay que despertar, hicieron sutileza conceptista de la fugacidad de la existencia. En esto, Quevedo se lleva la palma. Dice así: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja, y me he quedado en presentes sucesiones de difunto. El diario ABC publicó el 29 de octubre de 1999, día de la muerte de Rafael Alberti, un artículo para su prestigiosa tercera página con el título Los últimos renglones de mi vida, que el poeta había escrito pocos días antes. El artículo es formalmente muy bello, pero al mismo tiempo es por su contenido un testimonio humano sobrecogedor. Alberti no quiere morirse, quiere seguir viviendo. Leamos. Ya las últimas hojas de mi arboleda perdida están cayendo.
Ya van neblinándose los últimos renglones de mi vida, aunque mis ojos siguen conservando la suficiente luz para distinguir las flores que brotan en este sencillo y tembloroso jardín, gracias a una mano celestial que siempre junto a mí hace el diario milagro de que todo parezca estrenado. Todo es belleza a mi alrededor, lianas perfumadas me rodean y arrebatan de los aterradores y oscuros abismos de la vejez, de la muerte. Me voy con los ojos llenos de acontecimientos de un siglo de horrores, de enfrentamientos, de dolorosísimas separaciones, de hechos que habitan en mis bosques interiores y en los que casi a mis 94 años aún puedo caminar sin perderme entre su frondosidad. Pero no me quiero ir, no quiero morirme, sigo sin querer morirme. ¿Por qué tengo que morirme? Todavía me retienen muchas cosas, muchos atrayentes sabores que no quiero dejar de percibir. Al final del artículo exclama: «Tiempo, tiempo, ¿por qué no hay más tiempo? ¿A quién hay que pedir más tiempo?». Alberti, como muchos de nuestros contemporáneos, optó por creer que ser feliz es ser capaz de refinar la perfección de sus sensaciones deleitosas, legítimas o no, bien en la rica variedad de las flores siempre perfectas, bien con plurales amores ilícitos. Otros, un día escuchamos las palabras «¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?», y nos pareció que el corazón se nos llenaba de esperanza. Están escuchando Ojos para Ver, con Andrés Jiménez. Ojos para ver, el don de la belleza. Tras nuestro arranque editorial, programa tras programa, consideramos el don de la belleza que se nos muestra a cada paso en nuestra vida. Pero también la muerte puede ser ocasión para la belleza. El horror o el miedo o el simple temor ante la muerte puede ser ocasión de belleza. Pues bien, a menudo nos conmueven muertes ejemplares. Y no hemos sentido un escalofrío emocionado cuando escuchamos la entereza y abandono en Dios de los mártires cristianos que entregan su vida como testigos sublimes del buen amor. La muerte de Cristo y su promesa de que quien cree en mí no morirá para siempre ha iluminado las tenebrosas tinieblas en que la humanidad vivió la realidad de la muerte. Y la luz entró en el oscuro espacio de la muerte. Pero nos estamos refiriendo a escenas que se producen a nuestro lado, como la muerte serena de un buen amigo rodeado de su mujer y de sus hijos, recibidos los sacramentos de manos de su hijo sacerdote, mientras el enfermo, consciente de su acabamiento, los bendecía a todos, pedía perdón por no haber amado más a Dios y les dejaba como la herencia más preciada la fe en la Iglesia Católica. Era el dolor serenamente transfigurado por la esperanza de que hay otra vida más real y verdadera que la presente. Mientras uno de sus hijos lo contaba, no se podía evitar el recuerdo de las últimas coplas de Jorge Manrique a su padre. Aquel momento fue emocionante y bello en la cotidianidad. Manrique lo transfiguró en arte. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo.
y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos en hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Hoy, si algo reflejan la literatura y el arte contemporáneo en general, incluido el cine, es desorientación, vacío existencial, amargura y desazón, o altivez y soberbia ante el hecho de la muerte. La salida provisional a esa gran inquietud es no pensar, zambullirse en el vértigo y la evasión. Pero ¿cuánto dura ese barullo y ese aturdimiento? La muerte de Dios ha dejado al hombre sin esperanza. Preguntemos, por ejemplo, a Munch, a Vicente Huidobro, a Picasso, a los hombres del 27 o del 98, por solo nombrar a unos pocos afamados creadores. Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, recordaba un epitafio de los tiempos de Pablo que decía «In nihilo ab nihilo quancito recidimus», en la nada, de la nada, qué pronto recaemos. Testimonio de una valoración cruda, pero a la vez inconsistente de la existencia. Esa experiencia es universal. La luz vino a la humanidad cuando alguien anunció que la muerte no es el final del camino. Por ello nos comenta Benedicto XVI. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Naturalmente él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro ante un futuro sombrío. La mirada que brota desde la fe nos llena de esperanza. José Luis Martín Descalzo, en esa maravilla de libro que es El testamento del pájaro solitario, muestra su testimonio de fe desde y en el dolor, y con él su sobrecogedor testimonio sacerdotal abrazado a la cruz de Cristo. Nadie como Martín Descalzo ha cogido el toro por los cuernos y ha despejado desde su sentida sabiduría del Evangelio la victoria concreta de Cristo sobre la muerte. Todas las cosas, obra de la naturaleza o de los hombres, sencillas o sublimes, llaman a la ventana de nuestra conciencia para despertar en nosotros un sentimiento de gozo y reverencia. La sabiduría de que nuestra vida temporal es pasajera y la muerte es el paso necesario para lo que nos espera, nos puede ayudar a valorar y a agradecer todo lo que en cada momento se cruza o sale al encuentro en nuestro camino. La brevedad de la vida no debería suscitar el desprecio del mundo, sino la admiración y el asombro y el amor al Creador. En la maravilla del vivir, conscientes del don inmenso de la vida, confiados en esperanza, en la misericordia divina, hasta el momento más insignificante tiene sabor de eternidad y ofrece perspectiva para el discernimiento. No se trata de una reflexión estoica, es fruto de la fe. Sabemos que Cristo ha roto la soga mortal que aprieta nuestro cuello. Es el de victo mortis aculeo, vencido el aguijón de la muerte que recitamos en el Te Deum. La buena nueva de la resurrección de Cristo anima la esperanza de todo creyente. La muerte no es el final del camino. Cristo ha vencido a la muerte. Morir solo es morir. Morir se acaba, como decía el poeta. Y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Aprender a mirar, ojos para ver. Aprender a mirar. Este es el secreto. Hemos de descubrir la belleza magnífica que lleva consigo la santidad de vida. Por un lado, podemos descubrirla en la vida de todos los santos que nos han precedido en el camino, pero también hemos de atrevernos a descubrirla en nuestra vida personal. Porque los santos no están ahí solo para que los admiremos y veneremos, sino sobre todo para que les imitemos. En realidad, los santos eran y son como nosotros. No eran gente de una calidad especial, como decía también José Luis Martín Descalzo con ironía de la buena. No tenían, como suele decirse, madera de santos. No se pasaban la vida haciendo milagros. Muchos de ellos tuvieron que vencer grandes obstáculos para hacerlo, porque tenían tentaciones y caídas, como todos, como nosotros. Solo que ellos no se cansaron de levantarse una y otra vez, de intentar parecerse a Cristo. Entre los santos se puede decir que hay de todo, santos conocidos y desconocidos, grandes santos que asombraron al mundo y pequeños santos que solo iluminaron una casa, una familia, un taller o un pueblo. Santos cultos y santos casi analfabetos o sin casi, mujeres y hombres, niños y ancianos, simples laicos y obispos, reyes y labradores. Ayer y hoy en todos los países y culturas. Los santos no son bichos raros como las sirenas o los centauros que dicen que existieron pero nadie ha visto. Lo que pasa a veces es que los imaginamos como personajes medievales bastante lejanos a nosotros, pero a veces están en la puerta de al lado, según recordaba el Papa Francisco. Y es que la santidad normalmente no consiste en acciones extraordinarias. Se levanta poniendo el ladrillo, intrascendente en apariencia, de cada segundo vivido con amor. Es en el fondo la vida de Nazaret, el heroísmo de la pequeñez que conduce al heroísmo de la grandeza. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Abrirnos a su gracia, confiar en Él, no cansarse nunca de estar empezando siempre, a pesar de caídas y debilidades, incluso de los propios pecados. Confiar en Dios y volver a empezar. Eso es la santidad. Todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Esta afirmación se encuentra en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. En ella se expresa la llamada renovada de la Iglesia a todos los bautizados a hacer lo que el bautismo supone, que todos estamos llamados a la santidad. Tenemos que redescubrir la belleza de nuestra vocación bautismal. También los laicos, aquellos hombres y mujeres que han recibido el bautismo y desempeñan su vida cristiana en medio de las ocupaciones y tareas cotidianas. Es tarea del ser humano el cultivo y cuidado responsable de su creación, como se dice o se lee en el capítulo 2 del Génesis. Además, el bautismo aporta una dimensión santificadora al trabajo y tareas de cada día. Estas ocupaciones que desempeñamos en nuestra vida cotidiana son el instrumento habitual de nuestra santificación y de la redención del mundo.
plasmar la vida de fe y el amor de Cristo en los entresijos del vivir ordinario y normal de cada día. Todo bautizado es una presencia santificadora en medio del mundo y a través de ella la Iglesia prolonga el misterio de la Encarnación. El cardenal Danels, durante el sínodo dedicado a la misión de los laicos, se hacía estas reflexiones. Algunos, comentaba, piensan que el trabajo en el mundo, en una profesión profana, no tiene especial importancia para la Iglesia. Sin embargo, la santificación del mundo es lo propio y específico del laicado. Tengo la impresión de que algunos laicos ponen gran ilusión en trabajar dentro de la Iglesia, por ejemplo, haciendo de lectores o de catequesis, pero no se esfuerzan por santificar su trabajo y hacer apostolado en medio de su profesión. Y este no es el buen camino. No debemos alejar de su ámbito en el mundo a un buen médico, a un jurista o a un obrero. No se puede dar a entender que no les basta su ámbito profesional y social para santificarse y hacer apostolado y que se debería desdoblar su actividad cristiana con una labor intraeclesial suplementaria. El ejercicio de sus propias tareas es precisamente el modo en que los bautizados laicos son llamados a contribuir desde dentro del mundo a la santificación de éste. Y porque los laicos somos Iglesia, nuestra misión es también ser sacramento de salvación, desenvolverse en las realidades de la vida ordinaria para hacer presente a Cristo. El mundo, escribía San Juan Pablo II en la exhortación Christi Fideles Laici, es el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque el mundo está destinado a dar gloria a Dios. Ser y actuar en el mundo no es un mero escenario, sino la vocación propia de todos los bautizados, ya que Dios les ha confiado el mundo para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio, en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. Algunos piensan que el apostolado y la santidad son tarea de unos pocos selectos y olvidan que es una obligación apasionante que todos los bautizados deben asumir en su estado y condición de vida, sea la que sea. Ningún cristiano está exento de su responsabilidad evangelizadora. Estamos llamados a vivir con pasión las energías latentes en la vida bautismal y también a darlas a conocer para que muchos bautizados adormecidos despierten. Como dijo San Pablo II en su viaje a España hace 40 años junto al castillo de Javier, cuando un bautizado toma conciencia de su fe, se hace misionero. Pero también será necesario vencer el miedo a comprometerse, la atonía de la voluntad. Asusta el lanzarse a la aventura de contribuir a la civilización del amor. Por eso hay que abrirse a la acción del Espíritu Santo, alimentarse con la oración y los sacramentos. Hay que salir del egoísmo para amar y servir, viviendo a tope nuestra fe, que es una victoria que ama y vence al mundo. Hoy muchas personas alejadas no pisarán una iglesia. Los bautizados que estamos a su lado en el trabajo, en la amistad, en la familia, en las tareas diversas de la vida, somos la única iglesia que ellas tendrán la oportunidad de conocer y de pisar. La vocación bautismal a la santidad nos impulsa hoy también a levantar nuestra voz en la sociedad, ya sea individual o asociativamente. Nuestra fe ha de ser fuente de cultura y ha de estar presente en las periferias, también en la vida pública. Es la exigencia de un amor responsable y creativo. Es la belleza de la santidad laical. En Ojos para Ver, momento para la pintura.
Vamos a detenernos hoy a contemplar el entierro del señor de Orgaz, la famosa pintura realizada por el Greco. Se trata de un óleo sobre lienzo de 4,80 por 3,60 metros, pintado entre los años 1586 y 1588. Fue realizado para la parroquia de Santo Tomé de Toledo, donde puede admirarse hoy. El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajan del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en reconocimiento a su vida cristiana consecuente, su humildad y su caridad hacia los más pobres. Toda creación artística espera un encuentro personal, y precisamente de ese encuentro surge el gozo estético. En este caso, de modo especial, lo mejor es ponerse directamente ante el cuadro, por ejemplo, en el zaguán de Santo Tomé, observar despacio y atreverse a preguntar a la obra de arte, ¿qué me quieres decir? Lo primero que nos llama la atención es que la escena está dividida en dos partes. Arriba nos presenta lo que está ocurriendo en el cielo y abajo lo que está aconteciendo en la tierra. El título ya nos sitúa en el asunto. Estamos contemplando el entierro del señor o conde de Orgaz. En la mitad superior se nos presenta el dies natalis, el instante en el que el alma del difunto, visible en forma como de un blanco muñeco, atraviesa, como en un segundo parto, un útero difuminado entre el celaje por el que accede al cielo, delicadamente ayudado por un ángel al que contemplamos en escorzo donde le esperan la Virgen, San Juan Bautista y una pletórica corte celestial del Antiguo y del Nuevo Testamento, presidido por la excelsa figura de Cristo, quien ordena a San Pedro, que lleva las llaves del reino, a autorizar la entrada del alma del señor de Orgaz. Esta es nuestra fe. El pintor hace visible lo invisible y nos recuerda que lo que contemplamos en la tierra es solo una parte de lo que está en ese mismo momento aconteciendo en el cielo. Vamos ahora con la parte inferior. En ella están celebrándose unas exequias fúnebres muy solemnes, como se aprecia por los ornamentos riquísimos que visten los celebrantes en el momento en que el cuerpo del difunto se está colocando en el sepulcro. Una comitiva fúnebre ha acompañado en procesión al cadáver, con cruz procesional, antorchas encendidas, sacristán y monaguillo. La comitiva contempla el instante en que el cuerpo se coloca en el sepulcro. Frailes, caballeros y personajes ilustres, cada rostro mostrando su inquietud, asisten al sepelio mientras el párroco de Santo Tomé reza el responso. El sacristán sostiene una cruz que penetra en el cielo. El ecónomo con espléndido roquete contempla extasiado el cielo y el monaguillo señala con el dedo un detalle de la hermosa dalmática del diácono. Y he aquí que San Agustín y San Esteban, el diácono protomártir, han bajado del cielo a colocar en el sepulcro el cuerpo del señor de Orgaz. Los dos grandes santos no han acudido a recibir el alma, que en principio sería lo importante. Han acudido a solemnizar el entierro de un cuerpo que a nuestros ojos se ha de convertir en polvo y ceniza y pronto en nada. Casi siempre se nos ha hecho ver que en este cuadro lo principal es apreciar cómo el alma inmortal del difunto se eleva hasta el ámbito celeste, pero lo que se nos dice en primer término tiene que ver con el cuerpo del señor de Orgaz. Cuando asistimos a un entierro, nuestro comportamiento anímico puede verse reflejado en los rostros de la comitiva aquí representada, pero el Greco quiere decirnos más, al menos a los olvidadizos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y es que las verdades que proclamamos en el credo son dos. La parte de arriba nos recuerda que creemos en la vida eterna, que tenemos un alma inmortal y que su destino es heredar el cielo. Y la parte de abajo nos proclama una segunda verdad que nos exige un acto de fe mayor, que ese cuerpo frágil que abandonamos en debilidad es sagrado, porque está a la espera de su resurrección. Por eso es tan asombroso el entierro del señor de Orgaz. El entierro, es decir, el colocarlo en la tierra.
El prodigio visible por el suceso milagroso nos debe recordar el valor sagrado de nuestra realidad corporal, aunque solo veamos cenizas o restos mortales. La clásica aspiración de Horacio, non omnis moriar, multaque pars mei vitavit libitinam, no he de morir del todo, tiene su pleno sentido tras la resurrección de Cristo. Pero no en el sentido de que una parte de nosotros pervive nuestras obras, no. Eso es un consuelo muy pobre, un eufemismo ante lo ineludible de la muerte y del olvido. Nuestra alma inmortal sobrevivirá a la muerte hasta que se rehaga en plenitud mediante la resurrección de la carne, como proclamamos en el credo. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Traemos ahora dos poemas entrañables porque están escritos el primero por el marido, Juan José Domechina, en vísperas de su muerte, y el segundo por su esposa, Ernestina de Champursin, que rinde a su esposo un homenaje póstumo. El de Domechina es testimonio precioso de la conversión de un hombre alejado de la religión y que, cercano a la muerte, por influjo de su mujer, regresa al seno de la Iglesia. Es una oración dirigida a Dios cuando, al fin de sus días, descubre que su paso por el mundo tenía sentido. No era fruto del azar ni del absurdo como él pensaba, lo mismo que expresarán en esos años los existencialismos. Su verso final es un fogonazo de luz por su verdad, empezar a vivir cuando me muero. Pero desde las primeras palabras percibe uno que está ante algo prodigioso. Es poesía, pero ante todo es verdad humana. No estamos ante un soneto perfecto por su forma y por la maestría de sus sílabas contadas, ni por el juego ingenioso de los conceptos, sino ante un testimonio hermoso por la verdad humana que con valor universal transmite. Habla el hombre y habla el poeta. Aquí tienes la vida que me diste. Te restituyo lo que es tuyo. Quiero ser de verdad en tu verdad. Espero ver ya sin ojos para qué me hiciste. Si entré en el mundo porque me metiste en su vacío de motivo cero, quiero zafarme en él y persevero en la fe sin medir que me pediste. Y viví a medias. Tuve el alma triste cuando se me salió de tu venero. Siempre soñé llegar a lo que existe tras la evidencia. Quiero, ya no inquiero lo que esperé, Señor, y tú me diste. Empezar a vivir cuando me muero. Juan José Domechina, el poeta y libre pensador típico del 27 al borde de la muerte, como el buen ladrón, ha recibido la gracia de la fe que le hace entender en un instante que nuestra vida es don de Dios. Por eso, voluntariamente se la restituye y, lo que aún es más sobrecogedor, confiesa que quiere que su vida sea ser de verdad en tu verdad y entender para qué me hiciste. Enjuicia su vida pasada y la resume con una sinceridad encomiable. Y viví a medias, dice, tuve el alma triste cuando se me salió de tu venero. Racionalista, pretendió honestamente alcanzar la verdad de todo desde la evidencia, pero al fin manifiesta que ya no inquiere, que solo quiere lo que siempre esperó, que es siempre lo que el Señor le ha concedido. Por eso, en una paradoja profundamente humana, exclama, empezar a vivir cuando me muero. El segundo poema es de Ernestina de Champursin, como su marido, poeta del 27.
Es el poema de una esposa enamorada que conoce a su marido y quiere poner en su tumba un ciprés como símbolo de la tierra castellana que tanto amaba. Tomechina murió y fue enterrado en México, donde el matrimonio vivió desde el exilio de 1939. La nostalgia de su tierra tuvo siempre melancólico a Juan José. La dedicatoria del poema nos adelanta su contenido. A Juan José, que ahora contempla sin dolor ese paisaje que tanto amó. Es además un testimonio del buen amor humano entre los dos esposos. No le puso corona de laurel ni ramo de flores. Le trajo de Castilla un ciprés, evocación del paisaje de su tierra y símbolo del sentido más profundo de su presencia en los cementerios. Ella sabe que ya sin dolor, desde el cielo, contempla su paisaje amado, pero aun siendo en su recuerdo, quiere que sea lección de verdad existencial para quien pase por su lado. El ciprés ahonda sus raíces hacia el cuerpo mortal de su marido enterrado, pero señala que su destino definitivo está en el cielo. Señala a la verdad inmutable donde realmente se encuentra su esposo. Aquí queda su nombre, allí, en el cielo, él está para siempre. Y te quise traer un ciprés de Castilla que hundiera sus raíces hasta tocar tus huesos. Castilla que cantaste y amaste con locura cuando faltó a tus pies su barbecho fecundo. Raíces en lo hondo, copa esbelta en el cielo. No ese ciprés de silos que Gerardo cantara, sino un ciprés aún tierno que creciese a tu vera, señalando al que pase la ruta que seguiste. Así todos verían al levantar los ojos que ya no estás ahí donde tu nombre queda, porque el ciprés, cual índice de verdor y esperanza, guiaría su visita a tu verdad inmutable. ¡Qué guardia de cipreses en la tarde de oro! Y me acordé de ti y de aquellos poemas y de los que después colmaste de ese amor que te acunó la muerte. Yo te quise traer un ciprés de Castilla. ¿Para qué? Me pregunto, si ya la tienes toda. El camino de las artes, ojos para ver. Hoy dedicaremos este espacio a una pieza maestra de la escultura a la que hace ya tiempo nos referimos, pero que en estas fechas presenta una actualidad añadida: el doncel de Sigüenza. Toda escultura como obra de arte representa a través del volumen retazos de realidad. Una realidad a veces vista, otras como soñada,
Nos trasladamos a la Catedral de Sigüenza, que es una preciosa joya dentro de otra, la ciudad, una pequeña y añeja ciudad episcopal en el corazón de la serranía, en la provincia de Guadalajara. En ella, en la capilla funeraria de los Arce, descansan los restos mortales de don Martín Vázquez de Arce, más conocido como el Doncel de Sigüenza, caballero castellano y comendador de la Orden de Santiago. Tuvo lugar su muerte en la batalla durante la Guerra de Granada en 1486 a la edad de 26 años. Su sepulcro en alabastro es una de las principales esculturas del maravilloso gótico tardío español. Se trata de una obra de autor incierto y data de finales del siglo XV, en torno a 1495. En el frente del sepulcro, 2 pajes sujetan el escudo de armas. Pero hay algo que llama la atención en contraste con el resto de las sepulturas que lo rodean. No estamos ante una figura yacente, dormida, sino que el joven don Martín aparece recostado, con las piernas graciosamente cruzadas, y apoya el brazo, incorporado a medias, sobre un haz de ramas de laurel, símbolo de la inmortalidad. Se halla en actitud de leer un libro que permanece abierto en sus manos. Es una estampa bien conocida que a buen seguro los oyentes conservan y recrean en su mente. La imagen y los detalles que atesora están llenos de simbolismo. Nos hablan de la muerte y de la vida, del honor y de la nobleza, y sobre todo, como coronación, de una serena esperanza. No es un eclesiástico que sostiene entre sus manos un texto litúrgico con sus rezos. Que un laico, un guerrero, sea representado en esta época con un libro es una novedad. ¿Qué nos dice el escultor de este personaje que contemplamos? Es un hombre de su tiempo, un renacentista que medita y lee, un hombre culto sin duda y a la vez un hombre de acción, un soldado muerto en acto de servicio a temprana edad, un hombre de letras y de armas, un hombre en vela que espera despierto. No está muerto, sino vivo, descansa y a la vez medita. La escultura viene a ser como un resumen y retrato de su vida. El retrato de su vida pasada y el de la vida que en estos momentos espera con serenidad y para siempre. Es también una descripción elocuente del personaje. Aparece enfrascado en la lectura. Ha elevado un tanto su mirada como quien medita en lo que está leyendo. Tal vez se trata de un poema, tal vez de la narración de un acontecimiento histórico, tal vez incluso de un pasaje de la Escritura Sagrada. Tal vez. Pero atrevámonos a preguntarle: ¿en qué piensas, doncel? ¿Qué es lo que meditas? Ese gesto que quiere ser una actitud ante la vida y ante la muerte rezuma serenidad, equilibrio, dominio de sí. Nos insinúa que hemos de pasar por la vida no superficialmente y a lo loco, sino pensando su sentido. Martín ha muerto guerreando y ahora descansa. Descansa y medita. Tal vez recrea sus recuerdos mientras espera. Sueña la piedra, sueña el caballero. Revive su pasado mientras espera, con su conciencia tranquila, revivir para siempre. No está muerto, ni siquiera está dormido como sus padres y hermanos que yacen junto a él. Está vivo y vigilante mientras contempla, con ojos serenos, tal vez, la eternidad. Morir, nos dice el poeta, solo es morir. Morir se acaba. Viste don Martín la armadura militar que habla de su condición de caballero, en la que destaca en rojo la cruz de la Orden de Santiago sobre el blanco del alabastro, exquisitamente pulido y cincelado. Se aprecia el mango de una espada y un pequeño puñal en la cintura. La cabeza está cubierta con un gracioso bonete de campaña. Es maravillosa la labor de orfebrería que descubrimos en su cota de malla. Pero hay un último detalle de esta escultura que está lleno de candor. A sus pies aparecen cerrando la composición un paje apenado y un león con la cabeza y la mirada erguidas. El león es símbolo de la fuerza del guerrero, de la nobleza del carácter y la sangre. El muchacho, un niño más bien, llora entristecido mientras con su mano acaricia delicadamente el pie del joven caballero. Un hombre fuerte y valiente, armado tiernamente por los suyos. Volvamos a preguntar: ¿en qué piensas, doncel?
¿Qué es lo que meditas? Tal vez no sea nada aventurado contemplar el rostro de doncel escuchando aquello que escribió Jorge Manrique a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Don Quijote, su muerte y testamento. Para esta sección conclusiva hemos querido traer unas muy luminosas reflexiones de nuestro querido y recordado amigo Santiago Arellano a propósito de los últimos momentos de Alonso Quijano el Bueno, conocido en su vida por Don Quijote. Decía Santiago: he adquirido el convencimiento de que para descubrir la unidad de sentido que encierra la lectura de Don Quijote de la Mancha, hay que comenzar leyendo el capítulo último de la segunda parte. Aquel hidalgo que vivía en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, aquel hidalgo de rocín flaco y galgo corredor de cuyo apellido duda el autor. Unos dicen que tenía sobrenombre Quijada o Quesana, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana y que nos presenta con tanta vacilación en el primer capítulo de la primera parte. En el último nos desvela abiertamente que se llama Alonso Quijano y, lo que es más significativo, que era llamado y conocido por sus convecinos como el Bueno a causa de sus costumbres. Solo desde esta bondad básica se puede comprender la raíz de su aventura y de su arriesgada itinerancia. El mundo está colmado de injusticias, huérfanos desamparados y viudas, maleantes, entuertos y malandrines, encantadores maléficos. Alguien tendrá que poner remedio a tanto desafuero. Su ideal no puede ser más noble y plausible: restablecer la justicia entre los hombres. Como en toda persona, independientemente del oficio en que se desenvuelva, Don Quijote manifiesta en su actuar la faceta verdadera de su ser. Es un hombre bueno, incapaz de doblez y engaño. Su locura se manifiesta en el instrumento elegido y en el modo, ni uno ni otro exento de nobleza y de exigente sacrificio. Restaurar el ideal caballeresco, imponiéndose a sí mismo el encarnarlo en su tiempo. Ideal anacrónico por los contravalores en que se mueve la sociedad, asentados incluso entre los que por linaje o condición de nobleza debían haber mantenido aspiraciones más concordes con su origen y posición. Anacronismo que evidencian las armas antiguas o el lenguaje a veces arcaizante cuando imita la ficción literaria de los libros de caballería. Ese desajuste entre el modo y el fin será fuente constante del maravilloso humor que recorre toda la obra, humor y a la vez melancolía, quizás la aportación de mayor hondura humana que Cervantes ha aprendido en una biografía acosada tantas veces por la adversidad. Recomiendo, decía Santiago, así pues, empezar leyendo el capítulo final para conocer desde el principio el alma del protagonista, tan de caballero cristiano en su vida como en su muerte. Serena, ejemplar y cristiana, su definitiva salida dejando cada cosa en su sitio: su confesión, su testamento, la recuperación de la razón, la valoración de su vida pasada y hasta el hecho de que no le mate otra causa sino la melancolía, rodeado de los suyos,
serenamente, presagiando la cristiana muerte del propio Cervantes. Escuchemos ahora los últimos momentos de la vida de Alonso Quijano el Bueno, conocido en su vida por Don Quijote. Cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual, el cura pidió al escribano le diese por testimonio cómo Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente e hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Y ya nos despedimos, queridos amigos. Acabamos de celebrar la festividad de Todos los Santos y el recuerdo de nuestros fieles difuntos. Hemos mirado a la muerte no para caer en temor, sino para afianzar nuestra esperanza. La muerte es entrada en la vida definitiva, y en el camino se nos anuncia que estamos llamados a la santidad, porque el bautismo nos llama a santificar el mundo desde dentro y nos asegura la resurrección con Cristo. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver, en la fecha de hoy, 4 de noviembre de 2025. Que tengan todos un feliz y hermoso día. Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.